¿Qué pasa cuando una herramienta educativa no solo transforma a las niñas y niños que la viven, sino también a quienes la facilitan? Para algunas personas, implementar la ruta participativa es una experiencia profesional. Para otras, también lo es profundamente personal. Ese fue el caso de Alicia Aguagallo, quien durante una capacitación se vio reflejada, literalmente, en una de las estaciones de la ruta. Ese espejo, que sirve para que niñas y niños reconozcan su valor y aprendan a identificar situaciones de maltrato, le devolvió una imagen de sí misma como niña que no había sido escuchada, y ahí supo que quería ser la voz que a ella le faltó. Una pequeña nota si este es tu primer episodio de Voces Fuertes, Espacios Seguros. El podcast está estructurado como un viaje. Por lo tanto, te recomendamos que empieces por el primer episodio para entender toda la historia. Alicia Aguagallo ha dedicado más de 11 años a trabajar con niñas y niños en situación vulnerable. Desde hace 6 años es capacitadora en la organización sin fines de lucro Samaritan's Purse International Relief. Es licenciada en Ciencias de la Educación Inicial y, durante su formación profesional, participó en el programa Ruta Participativa, implementándolo en una institución educativa para niñas y niños de 5 a 6 años. Esta experiencia le permitió conocer de cerca la realidad de muchas familias que aún enfrentan situaciones de violencia familiar. Gracias a la capacitación previa, adquirió herramientas, estrategias y metodologías que le ayudaron a desarrollar su labor de manera eficiente y efectiva. En este episodio, Alicia nos lleva por su proceso de formación como guía de la ruta participativa, el impacto que ha visto y cómo su experiencia personal ha moldeado su forma de enseñar, acompañar y prevenir. La violencia contra las mujeres, niñas y niños tiene efectos devastadores en todo el mundo. ¿Te motiva a tomar acción y explorar nuevas formas de prevenirla? Entonces, el podcast Voces Fuertes, Espacios Seguros es para ti. Aquí obtendrás conocimientos prácticos sobre iniciativas exitosas impulsadas por el programa Prevención de la Violencia contra las Mujeres, implementada por la GIZ y sus contrapartes. Juntas y juntos podemos lograr un cambio duradero. Alicia, has dedicado más de una década a trabajar con niños y niñas en situación vulnerable. ¿Qué te motivó a enfocarte a esta labor? Creo que una de las motivaciones principales ha sido la necesidad que se puede encontrar en estos sectores, en donde no solo es una carencia de situación económica, sino también afectiva, emocional, y hay varias áreas en donde creo que como docentes, o bueno, más allá de la docencia como persona, puede brindar en estos sectores vulnerables. ¿Y tu primer acercamiento con la ruta participativa fue durante tu formación profesional? ¿Cómo fue esa experiencia inicial? La ruta participativa me permitió poder visualizar el panorama más claro. Yo ya vengo trabajando más de 10 años en estos sectores y la ruta participativa me permitió poder conocer las áreas un poco más centrado y un poco más claro. Entonces, para mí ya tenía como un antecedente de cuáles pueden ser las necesidades de cada uno de los niños, pero la ruta participativa me permitió clarificar y poder enfocarme en no solo en una área, sino en distintas áreas, como en las capacitaciones. Creo que me convertí como en esa vocera, como esa niña pidiendo auxilio desde mi experiencia. Creo que esto me permitió a mí poder palpar y ponerme en el lugar de cada uno de los niños, desde mi experiencia, tanto en la capacitación y en la implementación. En cuanto a la estación del espejo, fue un área muy linda en donde yo pude experimentar
verme en el espejo a esa niña que fue víctima de maltrato y víctima de violencia, en donde me hubiera encantado poder escuchar esas palabras que recibí en la capacitación. Y en base a eso, yo estaba decidida a poder compartir la misma forma en la que yo recibí que cada uno de los niños que pasaron por esa estación pudieran sentir exactamente lo que a mí me hubiera encantado escuchar y lo que a mí me hubiera encantado recibir cuando fui niña. El punto de vista que yo puedo compartir de la implementación de mis otras compañeras tal vez fue un poco la falta de conocimiento o tal vez la falta de compromiso de no poder ver esa entrega total, porque realmente a mí esto me conmovió, me emocionó de inicio a fin y me sentía como esa vocera de hay que hacer las cosas bien. Claro, manual y las capacitaciones nos dan las bases importantes, pero ¿de qué forma se puede mejorar? Como la segunda estación, que es de los títeres, lo que realmente hicimos fue poner música de fondo, efectos de fondo, fue armar toda una escenografía con la finalidad de poder impactar en cada una de las estaciones. Y en tu experiencia, ¿cómo responden las niñas y los niños a la metodología? ¿Notas cambios en ellas y ellos después de participar? Definitivamente sí. Creo que sería tal vez un poco equivocado tomar en consideración que los niños pequeños no tienen razón o no conocen de lo que pasa dentro de la casa. Cuando comenzamos con cada una de las actividades, conforme pasaba las actividades que, bueno, se fueron colocando como estaciones, el impacto que mayor tuvimos fue en la parte de la actividad que tuvimos del baúl con el espejo. Fue la área en donde más impactaron y se pudo ver esa partecita sensible que tienen estos pequeños, algunos quebrantarse, otros afianzar su autoestima y otra gran cantidad no tenían, como tal vez en su casa no hay esta motivación de lo importante, lo valioso, lo inteligente y lo hermoso que son. Entonces sí habían ocasiones con algunos pequeños en el que me llevó un poco más tiempo poderles afianzar y fue una experiencia que sin duda marcó mi vida porque queríamos tiempo todos quienes participamos para poderlos abrazar, para poderlos decir que son valiosos, que son importantes, que son inteligentes, que son hermosos, exactamente así como se veían en el espejo. Esa fue la parte más impactante para cada uno de quienes estuvimos ahí y al finalizar la actividad con la última estación en donde cada uno hicieron a través de sus dibujos, de sus gráficos, expresaron lo que habían comprendido en cada una de las actividades. Al final fue lindo porque salimos con pancartas que claro, cada uno hizo a través de los dibujos, a través de lo que ellos entendieron, compartieron con sus compañeros y hasta el final decían frases muy lindas como respuesta a una manifestación de una igualdad de género, respeto. Fue increíble realmente para mí. Has mencionado el baúl, pero ¿qué otras herramientas o estrategias de la ruta consideras más efectivas para generar un cambio en la comunidad educativa? Estrategias importantes que considero que se deben continuar reforzando y manteniendo es poder compartir ilustraciones como herramientas de los gráficos, de las ilustraciones, la obra de teatro, el poder
conversar con los niños en cuanto a cada una de las imágenes que les permitíamos ver y que vayan como identificando alguna situación de vulnerabilidad o algo semejante, ya sea en su casa, ya sea a algún vecino cercano, poderles conectar no solo a través de una historia, sino con situaciones reales, fue lo que les permitió a ellos poder concientizar de lo que realmente estaban viviendo, porque hay que considerar que muchas familias tienden a normalizar este tipo de situaciones, ya sea verbal, ya sea físico, y creo que en base a mi propia experiencia, cuando fui niña y pude ver este tipo de situaciones, al siguiente día papá continuaba como si no hubiera pasado nada, y para mí eso fue normalizar, pero qué interesante hubiera sido poder tener esta visión o este conocimiento para saber que esto no era normal, no es parte de, sino que está mal realmente. Exactamente. Y como has mencionado, también la familia es un importante tema, pero también uno de los grandes desafíos en la prevención de la violencia es llegar también a las familias. ¿Has visto algún impacto de la ruta, tal vez en las familias de las niñas y los niños con que trabajas? Yo sé que la ruta es solo un día y a veces no se puede ver más allá del tiempo que uno pasa con las niñas y los niños, pero tal vez has recibido unos testimonios o te has dado cuenta que tal vez también llega más allá. Sí, es cierto que tal vez es un día la ruta participativa, pero creo que las acciones, las actitudes que cada uno de los niños muestra nos habla realmente de la calidad de vida que cada uno de los niños están viviendo en sus casas. Creo que una de las cosas impactantes que yo pude observar de la ruta participativa es en las acciones, las actitudes y el comportamiento de los niños, porque hay un mayor respeto hacia mi compañera y hacia mi compañero. Ya no hay esa agresión de. Ahora es también, yo considero que es importante poder trabajar en conjunto con la familia, porque uno puede trabajar desde las aulas de clase en ciertas áreas, pero si en casa no hay tal vez ese refuerzo o el impacto de estos valores, es importante lo que hace la escuela y es importante lo que hace la ruta, pero el mayor impacto también es la familia. Y una de las acciones positivas que yo pude observar realmente fue al finalizar la clase, la actitud de algunos niños que antes mostraba ya no era tan agresiva con algunos compañeros, porque entre ellos se decían que se tienen que respetarse, no a la violencia. Entonces, más allá de verlo como tal vez algo que emociona, fue impactante cómo algo bien elaborado, algo bien capacitado y algo bien implementado puede impactar en la acción de un niño. Eso de verdad es muy lindo oír que se ve ese impacto más allá, como las niñas y los niños están tratándose uno a los otros. Tú también tienes mucha experiencia en el ámbito de la educación inicial a través de tus estudios y tu trabajo. ¿Ha influido tu formación docente a tu rol como facilitadora de la ruta? Definitivamente sí. Creo que ya voy, creo 5 o 6 años como capacitadora de la organización Samaritan's Purse, quienes trabajan sin finalidades de lucro, quienes están enfocados especialmente en los niños de los sectores vulnerables, de los más necesitados. Esa ha sido el área más palpable en donde uno puede no solo conocer la realidad de cada niño, sino poder consolar, a abrazar. Samaritan's Purse de alguna forma ha formado en varias áreas, no solo como persona, sino como profesional. Y
el encuentro que yo tuve con la capacitación de la ruta participativa definitivamente implementó. Samaritan's Purse está enfocado en los niños, en que no se maltraten, en que tiene tal vez alguna conexión similar, pero definitivamente es un área en donde capacitamos a los docentes, en donde les motivamos a los docentes, no solo en el área del conocimiento, sino también del corazón, porque ¿de qué nos sirve tener tanto conocimiento de algo cuando nuestro corazón no late por ese sentir, cuando nuestro corazón no va por ese mismo ritmo de ver las necesidades de cada niño? Creo que el impacto más grande que uno ha tenido como estudiante, como niño, como alumno, ha sido de aquellos docentes quienes se tomaron el tiempo de escucharnos, abrazarnos, secarnos las lágrimas y hacernos sentir que somos valiosos. Eso lo pusiste muy lindo. Hablando de esto de la motivación, ¿qué crees que puede motivar a más instituciones educativas a conocer y adoptar esta metodología? Poder familiarizarse y conocer la realidad. Es considerable la cantidad de niños que hay. Hay un departamento específico que es el DS quien se encarga de ver las necesidades, pero es importante que toda la comunidad educativa esté empapado de esto, desde la autoridad superior hasta el personal de limpieza. Esto no es solo para un grupo selecto de personas, es para todos, porque ¿de qué me sirve que como autoridad capacite a mis docentes y tal vez el personal tanto de limpieza, tanto de mantenimiento, está viviendo este tipo de situaciones? Empapar, poderles capacitar por áreas, que exista una mayor organización, que se pueda trabajar con padres de familia en conjunto, porque hay que considerar que inicial uno, inicial 2 es la constante participación de los padres de familia en las actividades, en todo lo que pasa con sus hijos. Pero de primero de básica para adelante hay un olvido total. Ya no hay reuniones, ya no hay encuentros. ¿Por qué? Porque hay que considerar que los padres trabajan y que por sus horarios es difícil de por sí para las reuniones, para las calificaciones. Es como si puede el padre o si puede la madre. Creo que sería importante poder seguir manteniendo un tiempo con los padres porque es una ausencia total. Si no va los papás, va la tía, van los abuelos, van los hermanos, pero ya los papás van como dejando esta responsabilidad. Debería ser obligatorio, no una opción, que exista reunión una vez por mes en donde se puede hablar de estos temas abiertamente, ya sea en conjunto, ya sea por separado, porque creo que varios padres y madres de familia siempre buscan este espacio, no 10 minutos en el DS, no 20 minutos, un espacio en donde entre ellas puedan conversar bajo la dirección, bajo la orientación de una persona que sepa guiarles sobre estos temas. Eso definitivamente es un punto muy importante que tenemos que involucrar a todas y todos, porque es un tema de la sociedad y no de individuos o de las niñas y los niños solo. Para terminar, para enfocarnos un poco a la gente que trabaja como tú con infancia, si le podías decir algo a alguien que tal vez aún no conoce la ruta, ¿qué le dirías sobre una metodología como esta? Mi consejo para todos los docentes, quienes tal vez a primera vista es una capacitación más o algo que no tiene impacto, lo primero que yo les aconsejaría es empápese del documento, de lo que es el manual, para que puedan tener un conocimiento más amplio con datos reales. No es algo que creemos que está pasando, es algo que hasta la actualidad se puede ver en lo mejor de lo posible. Si no pasa en nuestra situación, conocemos
personas cercanas, lejanas, que todavía siguen sin poder alzar su voz. Ahora, luego de haberse empapado de todo lo que se trata, les aconsejaría cada una de las estrategias y las herramientas que están disponibles. Ya no es algo como qué haré, sino cómo lo haré y de qué forma puedo mejorarlo, porque hay que considerar que cada situación y cada contexto de las instituciones es diferente. Enamórense de esto, amen esto, para que ustedes puedan sembrar una semilla en la vida de estos niños y estas niñas, que en el futuro no se pueda repetir este tipo de patrones. Las perfectas palabras para terminar. Muchas gracias, Alicia, por tu tiempo, pero también por todo el trabajo que estás haciendo, que has hecho y estás haciendo con el tema. Y creo que definitivamente tus palabras hoy tendrán un gran impacto a la persona que está oyendo y ojalá la motivará a también trabajar en este tema muy importante. Muchas gracias. Para mí ha sido un gusto poder compartir este tiempo, porque realmente considero que es un tema que en la actualidad sigue siendo un tabú. Muchas gracias por la invitación. Alicia Aguagallo nos mostró que la educación inicial también es un espacio donde se puede hablar de violencia con ternura, con juego y con cuidado. Este episodio nos deja claro que la verdadera transformación ocurre cuando el conocimiento se une al corazón, que no basta con aplicar una metodología, hay que sentirla, vivirla y adaptarla con entrega. Su relato también nos recuerda que muchas veces quienes se forman para guiar están también sanando algo propio, y que cuando eso ocurre, el impacto se multiplica. ¿Te interesa profundizar en la prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito educativo? Entonces no te pierdas el catálogo digital de Previ Mujer. En él encontrarás una selección poderosa de estudios, programas de formación, campañas y contenido en medios de comunicación, todo diseñado para cuestionar y transformar esas normas sociales que perpetúan la violencia y la desigualdad. Visita comomujer.org y accede a materiales de Sudamérica y Alemania disponibles en español, alemán e inglés. Y si lo prefieres, el enlace también está en la descripción del episodio. Explóralo y únete al cambio.